Propósito de vivir. Que Dios bendiga sus vidas. Qué alegría siente mi alma y mi corazón de estar en propósito de vivir según el plan de Dios para nuestra vida. Estoy tan agradecido de volver a propósito de vivir ahora mismo delante de ustedes con la gratitud de que nuestro Señor aún tiene planes para que continuemos sirviéndole hasta el último aliento de nuestra vida en este mundo en el que habitamos temporalmente. Gracias doy a Dios por muchos que estuvieron orando, sabiendo que atravesábamos por la enfermedad de este tiempo, ese COVID que tanta gente ha tenido contagiada, pero que Dios a muchos nos ha permitido continuar y a otros han tenido la dicha de estar delante del rostro divino más excelso y precioso del mundo, del infinito y del cielo, el rostro de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por todo lo que permite. Y aquí estamos en propósito de vivir según el plan de Dios para nuestra vida, que siempre se va a cumplir. Nadie va a impedirlo. Él lo va a llevar a cabo porque tuvo a bien escogernos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos hijos de Dios por la obra misericordiosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cuando confiamos en Él, nos dio la alegría de tener al Espíritu Santo en nuestro corazón morando. El tema que hemos estado transmitiendo al corazón de ustedes, hermanos, que siguen propósito de vivir, es andar como Jesús anduvo, procurando en este año no olvidarlo cada día, cada vez que tengamos alguna decisión que tomar, ¿qué haría Jesús? Cada vez que nos corresponde hacer, ¿cómo lo haría Jesús? Y así tener la inspiración que solamente podemos recibir de parte de nuestro divino Señor, del Espíritu Santo y según su palabra eterna, la Sagrada Escritura. De acuerdo con ello, mis hermanos, benditos hoy hemos invitado a una persona muy linda. Lo conozco desde hace muchos años y sé que va a ser una alegría escuchar su posición en cuanto a que sí podemos tratar de andar como Jesús anduvo para la gloria de Él y bendición de nuestra vida. Permítame hablarles de nuestro invitado de este día especial. Bani Saúl Calderón Solís es el nombre de este ministro de Dios a quienes hemos hoy tenido la dicha de acompañarnos en el programa. Bani es originario del parcelamiento La Blanca, allá en San Marcos, nuestra querida Guatemala. Es ministro de la Iglesia de Dios Evangelio Completo de esta nación en la que Dios nos dio la vida. Tiene estudios en las áreas de Biblia, teología y educación, tanto en seminarios eclesiásticos como en la universidad. Actualmente sirve como director del Seminario Bíblico Pentecostal de Guatemala. Está casado con Edna Berganza, con quien hemos procreado, dice él con tanta gratitud al Señor, a su hijo Wellington Emanuel Calderón Berganza. Estoy tan agradecido de que Bani esté con nosotros en esta hora. Querido Bani, sea bienvenido en el santo nombre de Jesús. Hermano Luis Fernando Solares, siempre es grato compartir con usted, con personas como usted, que Dios pone en el camino para marcar toda una época, no solamente en la iglesia, sino también en la sociedad. Y gracias por el privilegio de compartir en este programa que se ha denominado muy
intencionalmente propósito de vivir, para poder darnos orientación acerca de la vida. Y qué bueno es saber que no solamente se da orientación acerca de la vida de una manera general, sino que se toma como referencia, como fundamento, como principio, lo que es la palabra de Dios. Y al tener la palabra de Dios como fundamento, es algo que nos da confianza, porque la palabra de Dios es un cimiento sólido que nos ayuda en todas las áreas de nuestra vida. Y ninguno de los que se ha acercado jamás a la Escritura o al Señor por medio de la Escritura ha sido jamás avergonzado. Si tenemos nuestro propósito de vida a la luz de la palabra de Dios, creo que podemos andar, como dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, como Él anduvo. Así que quisiera mencionar en esta oportunidad que es un verdadero privilegio estar aquí. En esta ocasión, doctor Solares, y vamos a ahondar sobre el propósito de vivir. Amén, Vani lindo. Bienvenido con mi gratitud a usted en el santo nombre de Jesús. Vani lindo, precisamente usted ha dado la cita de Primera de Juan 2:6. Y por lo tanto, si el Señor pide a través del apóstol Juan, lleno del Espíritu Santo, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, no está pidiendo algo imposible. Y es precisamente ese el tema en el que usted va a mostrarnos cómo podemos permanecer en Cristo y andar como Cristo. Vani lindo, cuéntenos, por favor, el sentir de su corazón y cómo la gente que nos está oyendo y viendo puede sentirse feliz de intentar vivir como Dios quiere que vivamos, como Jesús anduvo, como Juan lo pidió. Por favor, Vani lindo. Gracias, doctor Solares. De hecho, la carta de Juan, la primera, está en la sección de las cartas universales, tal como le conocemos. Eso quiere decir que está dirigida a toda la gente del primer siglo y fue escrita por el apóstol Juan, como sostenemos tradicionalmente. Y el apóstol, al hacer este énfasis o hacer este llamado, que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, para la gente de su tiempo, está estableciendo un parámetro que es necesario. Es un parámetro en donde algunos decían que estaban en Cristo, que tenían a Cristo, pero realmente no permanecían en Él ni andaban dando frutos dignos del Señor Jesús. Teniendo eso como marco de referencia, el apóstol Juan ahonda en estas dos ideas. Debemos permanecer en Cristo, número uno. Y me parece que para permanecer en Cristo, según ese mensaje que escribiera el apóstol Juan a la iglesia de manera general, debemos de ser conscientes quiénes somos. Al ser conscientes quiénes somos, vamos a comprender nuestra posición delante del Señor, delante de Dios. Y es que nosotros necesitamos referentes, necesitamos modelos, necesitamos algo que nos inspire. Debemos de aceptar que Jesucristo es la expresión
de Dios. Jesucristo es la encarnación misma de Dios, quien nos orienta, quien nos permite comprender en nuestra humanidad quiénes nosotros somos. De manera que para ver a Dios tenemos que ver a Jesús. Y si nosotros queremos hacer lo que Dios quiere, si nosotros queremos obedecer, hay un referente. No nos podemos perder. Si no tuviéramos una guía, si no tuviéramos nosotros un modelo, si no tuviéramos nosotros como un faro o una luz que nos oriente, creo que iríamos según nuestros impulsos, según nuestras propias ideas, pero tenemos a Jesucristo, que es la expresión misma de Dios. Él le ha hecho visible. Y como Jesucristo es visible y estuvo entre nosotros, como dice el mismo apóstol Juan en el Evangelio, y tabernaculizó, dice, y habitó entre nosotros, hizo su tienda entre nosotros. Entonces, no podemos ignorar a Dios ni su voluntad, y tampoco nosotros podemos tener excusa de que no podemos vivir esta fe. Debemos y estamos invitados a permanecer en Él. Y qué bonito, porque en la teología juanina, cuando estamos en Él, nos alimentamos de Él. Vivimos pegados, unidos a Él, y esa savia espiritual nos alimenta de manera directa. En primer lugar, entonces, estamos invitados a permanecer en Él. Y para permanecer en Él, tenemos que quitarnos nuestros prejuicios, tener sencillez para aceptar la voluntad de Dios en nosotros y permitir mirar siempre al Señor para que Él moldee nuestros pensamientos, para que Él moldee nuestras palabras, nuestras acciones. Ahora, la segunda parte de este versículo nos invita a que debemos andar como Él anduvo. Y ese andar como Él anduvo es que nosotros pongamos como algo prioritario nuestra experiencia continua con el Señor. A veces queremos tomar atajos en el camino y queremos ir por otros lados donde no necesariamente es la voluntad de Dios, pero hay algo dentro de nosotros donde el Espíritu nos habla a nuestro interior y nos controla y nos invita a hacer la voluntad de Dios. Y cuando experimentamos hacer la voluntad de Dios, experimentamos paz interna. Amén. En realidad, Manny lindo, cuando nosotros vivimos en la obediencia de hacer lo que el Señor Jesús nos enseña que podemos hacer por su Santo Espíritu, somos inmensamente felices. Y es tan grande sentir la dicha de haber agradado a Dios el Padre, a nuestro Señor Jesucristo y, por cierto, a nuestro Maestro interior, que es el Espíritu Santo, dirigiéndonos a la alegría de sentir el gozo que representa la obediencia al Señor. Por supuesto que podemos solo comparar ese gozo cuando tenemos la contraparte, cuando no lo hemos sentido, porque hemos errado en el blanco, porque hemos salido de la voluntad divina preciosísima para nuestra vida, y entonces nos sentimos tristes o nos sentimos mal. Pero es ahí que esa diferencia, Vani lindo y hermanos, miren cómo estamos expresándolo a través de su siervo. Lo que él está diciéndonos es que la dicha que el hombre busca se encuentra en la persona de Cristo, y la persona de Cristo
que es el Espíritu que está en nosotros, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él, representa sentir. Y la gran pregunta que yo tendría siempre que hacer es, ¿cómo sería la mente, el alma? ¿Cómo sería el pensamiento de aquel preciosísimo Jesús, nuestro Señor, en una comunión continua con su Padre Santo? Y si el Señor dice en su palabra que tenemos la mente de Cristo, ¿se imagina qué significado tan poderoso representa para el gozo, la dicha, el beneplácito, la alegría, el contentamiento de poder vivir como Él anduvo? Noten bien que esta es la dicha más grande que jamás el hombre puede experimentar. Y es exactamente eso lo que representa para gloria de su nombre, lo que el bendito ministro del Evangelio, el ministro de Dios, Bani, nos está expresando. Bani, lindo, me ha emocionado oírlo, porque siento en el corazón que está transmitiendo una esperanza, y esa esperanza es preciosa, la mejor que podemos tener, andar como Él anduvo. Continúe, Bani, bendito, por favor. ¿Y cómo es el carácter de Jesús? ¿Cómo es el carácter de Jesús en su condición de humano? Él entendió nuestra condición de humanos. Tuvo que bregar en su humanidad con ser sencillo, con perdonar. Tuvo que bregar en su humanidad con enfrentar también las injusticias de su tiempo y lo hizo con un carácter firme. Tuvo que también mostrar misericordia. Y esto es bien significativo. Limitándonos o remitiéndonos al Evangelio de Juan, hay un pasaje bien precioso en la Biblia, un pasaje que usted y yo, hermano amado, conocemos, y es donde a Jesús le llevaron una mujer que había sido encontrada, dice el texto, en un acto indecoroso que por la sociedad de su tiempo. Pero es interesante la actitud de Jesús, que él no señaló a la mujer, confrontó a los que debían, pero con la mujer se mostró misericordioso. El texto no lo dice, pero quisiera llamar a su imaginación, apelar un poquito a su imaginación. Si usted y yo recibimos el beneficio de un acto misericordioso, no olvidaríamos la fecha, no olvidaríamos la hora, no olvidaríamos el escenario en donde fuimos nosotros beneficiados. Déjenme imaginar con usted que esta mujer anotó la fecha, el horario, el escenario y también la perspectiva, la silueta, el perfil, el rostro, las actitudes de Jesús en su expresión de misericordia porque la favoreció. Y esta mujer cambió rotundamente su experiencia porque estaba bajo condena de muerte. Y eso lo que ilustra es el llamado de Dios para nosotros por medio de Jesús en ese carácter misericordioso de identificación con la miseria humana para dignificarnos. Y nosotros, diría yo, ¿qué diferencia tenemos a esta mujer que aparece allí? Ninguna, es una representación de nosotros en nuestra condición de pecadores y que también Dios, por medio de su mensaje vertido en Jesús, no nos condena, sino que nos extiende la mano para levantarnos, porque la naturaleza de Dios
en Jesús es ser perdonador, es ser misericordioso, es ser gratuito y que no es por méritos humanos, sino que es por su beneplácito, por su gracia abundante que nos pone en posiciones que quizá nosotros no pensábamos que podíamos estar. Entonces, tenemos que imitar el carácter de Jesús, identificándonos con los más necesitados, pero también teniendo un carácter firme en contra de la hipocresía, contra la ambivalencia, del doble ánimo, porque el Señor Jesucristo fue recto, fue consecuente entre lo que Él enseñaba, entre lo que Él predicaba y lo que Él vivía. Así que estamos invitados a ir las pisadas del Maestro, imitando el ejemplo sublime que Él nos dejó para bien personal, pero también para beneficiar a otros. ¿Y de qué manera? Amén. ¿Y de qué manera yo puedo seguir siendo guía? Por medio del Espíritu y la palabra. En los evangelios, donde hay memorias preciosas, esas narraciones que inspiran fe y nos permiten mantener esa comunión, esa relación íntima con Dios. Podemos permanecer con Él y podemos andar como Él anduvo, imitándolo, y eso lo encontramos en su palabra. Amén, Manilito. Manilindo, cuando alguien ha escuchado la intención de nuestros corazones ahora mismo, hablando de tratar de imitar a nuestro divino Señor y Salvador Jesucristo, he notado que algunos se confunden pensando en que por ser el Dios encarnado, milagroso, unigénito del Padre y Dios verdadero y eterno, es como imposible el pretender una imitación, porque lo dimensionan en su exacta condición de divinidad de Dios por siempre y para siempre. Pero la verdad es que la duda que debería de haber quizás en la mente de algunos de los que nos ven y oyen es, ¿cómo puedo yo imitar entonces a Jesús cuando pienso en su perfección? Pienso en lo que Él es, ahora y por siempre fue y será. Manilino, ¿cómo puede ayudarnos a que podamos tener fe y confianza en que lo que nos pide el Señor es realmente posible, andar como Él anduvo? Cuéntenos, Mani bendito. Esta es una interesante pregunta, y yo en una oportunidad estaba en una congregación y pregunté cuántos santos hay aquí, y varios dijeron amén. Y luego pregunté cuántos perfectos hay aquí y nadie dijo amén. Así que somos santos, pero no perfectos. Qué bueno que en esa simplicidad de la vida también comprendemos las implicaciones de nuestra fe, de nuestra creencia, de la manera en que nosotros vivimos y funcionamos. Pero, hermanos Solares, hay una perfección, o podemos imitar a Cristo de la siguiente manera: teniendo una pureza de intención, de querer nosotros estar a favor de la vida. Y en ese sentido, yo quisiera citar a alguien de la historia que usted le conoce, como lo conocen algunos, seguramente, de los que van a estar escuchándonos. El amor pesa, lo dijo Agustín de Hipona. Y eso significa que nosotros debemos de amar, porque nuestras acciones deben de ser medidas por el amor. Jesucristo dejó su trono de gloria, se encarnó y caminó entre nosotros,
Y en esa condición de ser humano podemos pensar, este, ¿podemos imitarlo? Sí, precisamente por eso es que Él vino a estar entre nosotros. Sintió como nosotros, se dolió, se entristeció, pero Él nunca pecó. Fue obediente al Padre en medio de cualquier circunstancia adversa. Incluso podría pensar que hasta en el Getsemaní, en su condición de ser humano, aún luchando con su crisis interna, es impresionante la actitud de Jesús, la convicción de Jesús, el sentir de su corazón en agradar al Padre. Señor, si es posible que pase de mí esta copa, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué precioso. Y en eso el Señor Jesucristo nos moldea, nos modela. Entonces, ¿podemos nosotros ser imitadores de Jesús? Sí, en el amor, en la pureza de intención, en la obediencia al Padre. Y si bien en nuestra condición de seres humanos no se nos pide una perfección absoluta, pero sí se nos pide la perfección de los santos, el hecho de estar a favor de la vida, el hecho de cultivar buenas relaciones humanas, el hecho de estar en obediencia al Padre como signo de una verdadera espiritualidad, como signo de ese testimonio de que el Señor vive en nuestro corazón. Así que yo lo pondría de esta manera. ¿Podemos nosotros entonces ser imitadores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? La respuesta es un rotundo sí. Por eso estamos aquí, los que hemos decidido seguir al Señor. Y solamente, doctor Solares, eso justifica que estemos al servicio del Señor, que estemos en el cuerpo de Cristo, de que sí le podemos imitar. Y no podemos nosotros, así como pensar, bueno, el Señor porque Él era Dios encarnado, por eso podía vivir, no. Él, en su condición de humano, vivió y agradó al Padre y estuvo con nuestras mismas limitaciones. Si Él lo pudo hacer, nosotros también. Y hay muchas personas que han imitado al Maestro, a Jesucristo, siendo guiados por el Espíritu. Y ellos son dignos de inspiración para nosotros. Así que, si es posible, no en la fuerza nuestra, sino en la fuerza que nos da el Señor por medio de su Espíritu. Es muy lindo escucharlo, Vani, lindo, porque así como usted lo ha dicho, es el Espíritu Santo el que nos lo permite. Y de acuerdo con Gálatas 5:22, ese fruto del Espíritu Santo es equivalente al carácter de nuestro divino Señor Jesucristo. Si tan solo cultivamos esa comunión con Él en medio de nuestra naturaleza de ser templos del mismo Espíritu de Cristo en este mundo. Gálatas 5:22, obedeciéndole con humildad y procurando poner en práctica el fruto pleno de su Espíritu en nuestra vida, estaríamos verdaderamente imitándolo por todo lo que nos dice el apóstol Pablo a través de ese texto sagrado y en muchas partes más. El Señor nos pide que le hagamos lo posible por vivir como Él anduvo. Cuando yo descubrí en la palabra, Vani lindo, que el Señor nos daba el carácter mismo de Jesús en Gálatas 5:22, me di cuenta de que la familiaridad que hemos tenido con el texto no es más que algo digno de agradecerle a Dios, porque muchos lo manejan de manera muy linda en sus vidas personales,
pero otros tal vez no tengan la costumbre de hacerlo porque no la tienen en la dimensión que llegamos a tenerla conforme pasan los años en la fe. Permítame leerle solamente porque siento que debo de hacerlo en lo que dice el texto sagrado. Mas el fruto del Espíritu Santo es, por supuesto, amor. Usted lo mencionó, Vanilín, perfectamente bien. Es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre y es templanza, o sea, dominio propio. Contra tales cosas, dice el texto sagrado, no hay ley. En realidad, Señor Divino, en tu palabra entendemos muy bien que nos hace notorio que el dominio que tú, Espíritu Santo de Dios, tengas sobre nuestra vida, porque te damos tu divino y santísimo lugar en nuestro ser, nos hace posible precisamente la dicha de tener el fruto precioso del carácter que en este mundo todos los cristianos podemos tener, puesto que declara que el que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios, y el nuevo nacimiento es recibir al Espíritu Santo de Dios. Y esta aportación que hago para la gloria del nombre de Jesucristo es, hermanos lindos, para facilitarnos el entendimiento de que no es tan difícil como algunos pensaban. Ah, pastor, yo pensé que estaba hablando de, bueno, los milagros. No, pensé que estaba hablando tal vez de algunos prodigios. No, el unigénito del Padre, el único que es Dios encarnado, el único Hijo de Dios en el sentido de ser el que vino del cielo eterno, porque era eterno y se encarnó, es Jesucristo. Pero Él, siendo 100% hombre, tenía el Espíritu Santo que recibió en el bautismo en el río Jordán y permaneció en el poder del Espíritu Santo. Y es exactamente eso lo que Él nos enseñó, a vivir como Él anduvo, llenos del Espíritu Santo de Dios. Y espero que esta aportación, Bani bendito, siendo usted tan lindo en la exposición, nos ayude a creer que nos hace falta solo someternos a la autoridad del Espíritu Santo morador para hacer más fácil la felicidad que Dios nos quiere dar al imitar a Jesús. Amén. Siempre es un desafío para cada ser humano imitar al Señor Jesucristo cuando anteponemos nuestra propia práctica, nuestra propia cultura, nuestros propios hábitos deteriorados por el pecado cuando aparece en escena desde el huerto del Edén. Sin embargo, es precioso reconocer que cuando tenemos al Señor en nuestro corazón, se derrumba frente a nosotros el prejuicio, se derrumba frente a nosotros el egoísmo y dejamos que Él gobierne nuestras vidas. Continuamente nosotros, en nuestra práctica cristiana, estamos invocando, pidiendo al Señor que nos guíe, que nos oriente, que queremos cada vez más parecernos a Él en su carácter, en su naturaleza, queremos parecernos a Él también en esa cualidad de ser hijos de Dios. Y está bien que lo hagamos. Y el Señor, que conoce nuestras intenciones, nuestro corazón, por su gracia, por su favor, permite que nosotros estemos en comunión con Él para seguir moldeando cada día nuestra vida, para seguir moldeando a cada instante esa relación con Él que es sublime. No es una relación simple,
es una relación continua. Todos los días, a cada momento, nosotros debemos permanecer en Él. Y para permanecer en Él, hay que tener confianza en Él. Hay que descansar en Él. En cualquier circunstancia, siempre habrán situaciones favorables y adversas. Y cuando estamos en las situaciones favorables, pareciera que nosotros disfrutamos más la compañía del Señor. Y cuando tenemos situaciones adversas, nos ponemos un poquito quisquillosos. No quisiéramos que eso se diera, pero finalmente en nuestra condición de humanos, dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estamos invitados entonces a permanecer en el Señor, a cada momento, en cada instante, en cada situación que nosotros podamos experimentar. Y esto se constituye, como ya ha mencionado el doctor Solares, en los frutos tangibles, evidentes, incuestionables de que somos hijos de Dios. Si nosotros quisiéramos identificar a alguien que experimenta a Dios, que tiene comunión con Dios, hay una forma bien práctica de hacerlo, como dijo el mismo Señor Jesucristo: por sus frutos los conoceréis. Y si nosotros quisiéramos saber cuáles son esos frutos, veamos sus acciones, miremos a la persona, escuchemos su vocabulario, veamos cómo la persona actúa, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y el Señor nos ha invitado a ser sus discípulos. Así que estamos invitados a parecernos a Él, así como un niño se parece a sus padres, así como el estudiante se parece a su maestro. Nosotros debemos parecer también a nuestro Dios, y esto nos permite experiencias satisfactorias. Sí podemos imitarle a Él en su carácter, en su cualidad de Hijo de Dios, en su cualidad humana, y hoy lo tenemos intercediendo en favor nuestro. Así que tenemos mucho a nuestro favor. Tenemos la palabra, tenemos el Espíritu, tenemos el testimonio de muchos que, al igual que nos está tocando en nuestra época y nos han antecedido, ellos también han obedecido, ellos también han vivido y experimentado esta fe preciosa que nos permite estar unidos al Señor. Podría mencionar, al igual que el escritor de Hebreos, que tenemos en derredor nuestro una tan grande nube de testigos. ¿Podemos entonces permanecer en Él? Sí podemos permanecer en Él si tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y el Espíritu de Dios nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué experiencia más bonita estar unidos al Señor. Yo en una oportunidad estaba escuchando un programa de radio y había la invitación para que las personas aceptaran al Señor Jesucristo, doctor Solares, y la persona hizo una invitación y luego hizo otra y hubo un silencio. Y yo dije: Señor, si no hay nadie que te acepte,
yo quiero aceptarte otra vez. Yo quiero aceptarte otra vez Lindo. porque esta vida del Señor es una vida abundante, es una vida de gozo y de paz. Es realmente una experiencia de la vida del cielo en la tierra. Qué precioso es estar unido a Dios. Es una experiencia satisfactoria. Estamos invitados a unirnos al Señor. Doctor Solares. Amén. Manny, yo estoy seguro que usted como una persona joven que el Señor levantó desde que era un niño para la gloria del nombre, de que es sobre todo nombre, puede contarnos experiencias seguramente de amigos suyos de la infancia, de la juventud, que tomaron caminos distintos. Y yo, al pensar en usted, teniéndolo como un modelo de vida para ellos, seguramente algunos desearían hacer lo que usted hizo. Dios lo llamó a creer en Jesucristo y usted humildemente reconoció su necesidad de ser perdonado y de recibirlo a Él en su corazón. Y seguramente algunos amigos no tuvieron esa oportunidad y hoy seguramente lo extrañan y dirán, pero Vani, ¿qué hiciste? Y lo que quisiera agregar es que usted, con certeza plena, les diría, no es tarde, no es tarde. Aunque hayas dedicado tu vida a cosas que has hecho, nunca el Señor te dejará de amar porque te ha amado siempre. Y ahora es el momento en que tú te rindas y por lo tanto te entregues a Él, como un día yo me entregué también. Pongo este ejemplo suyo, Vani bendito, porque estoy convencido que por los años de años que ha vivido en Cristo, aunque usted nunca llegó a tener la edad que yo tuve para recibirlo en mi corazón, porque mi vida comenzó ya siendo ya un hombre grande, obviamente podemos entender que usted vivió un cambio radical, manifestado a esos amigos que puse como ejemplo para la gloria del Señor. Y sabe una cosa, Manny, ellos tal vez no se lo expresen como yo lo voy a hacer ahorita, porque no lo entienden, pero estoy seguro que si lo entendieran dirían, realmente Jesús sí puede hacer lo que he visto que Vani ha hecho en su vida, pero él agrega siempre por la gracia de Cristo. Y esto lo estoy expresando porque cuando usted tiene un programa con una persona que tiene a su cargo tantos seminaristas como director del Seminario Bíblico Pentecostal, hay muchos de ellos que habrán tenido amigos de amigos en la infancia, en el colegio, en donde estudiaron, y que igualmente han vivido lo mismo. Nosotros los que hemos recibido a Cristo sin importar la edad, sabemos muy bien, Maní, que Él transforma, que Él cambia, que Él nos hace nuevas criaturas, ciertamente. Hemos nacido de nuevo y por lo tanto no tenemos ya más pasado como la palabra enseña. Si alguien conocimos antes estando en la carne, ya no le conocemos así, sino según Cristo. Pero lo hermoso del programa que estamos llevando a cabo es que esa diferencia notoria, quienes más se la hacen como decirle con facilidad a alguien la evidente realidad de que Dani no es el que yo conocí. Aquel no es como era antes. ¡Hala! ¿Cómo cambió? Que yo estaba con él haciendo cosas. ¡Hala! Pero ¿por qué ahora? ¿Será que es verdad o será que me está haciendo pasar por algo que no es real? Y tantas dudas y preguntas que surgen.
Pero permítame que le diga, Vani, por qué puse este ejemplo. Lo puse a usted de ejemplo porque alrededor nuestro, en este programa, hay multitud de testigos, como usted hizo la cita de Hebreos capítulo 12. Y estoy convencido que esa multitud de testigos nos ven raros algunos. Estos están, y no se ofenda a nadie, por favor, porque este programa es para bendecirlo, no para que usted se sienta, digamos, señalado en ninguna forma. Pero ¿será real que pueden estos hombres intentar imitar a Jesús? ¿Ah? Hermano lindo, le digo algo, mi amigo querido. Por supuesto que es imposible. Si el mismo Jesús no está en el corazón morando, si el mismo Espíritu de Cristo no está en el corazón morando, si no somos nacidos de nuevo como Jesús dijo, no podemos ver el reino de Dios. Y por eso hay algunos incrédulos, porque yo también fui incrédulo por muchos años de mi vida, hasta que un día el Señor me enseñó que realmente el Dios eterno, que creó todo cuanto existe, también hace morada en el corazón del hombre más humilde, cuando ha sido perdonado por la sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario y la confesión de fe con toda su alma de que Él es su Salvador en este mundo. Así es que, Mari, como se da cuenta, mi expresión es porque siento que estamos ante un auditorio que es muy grande y que seguramente ha habido esos cuestionamientos, y por ello quise añadirle a su exposición algo que haga que la gente diga, voy a probar, voy a probar. Vani, y si este programa lograra que todos los que aún no conocen a Jesús probaran que Jesús es capaz de cambiarlos y de hacer una transformación, tendríamos el poder para poder imitarlo, para poder andar más bien como Él anduvo. ¿Qué piensa usted, Vani bendito? Está comprobado en la historia, está comprobado en los testimonios vivos de mucha gente que quiso cambiar y se propuso diferentes técnicas, métodos, incluso hasta participó en diferentes movimientos o se anexó, adhirió a diferentes movimientos para poder cambiar, pero no pudieron. Tuvieron que bajar la guardia, despojarse del prejuicio y reconocer que había alguien que los invitaba para estar con ellos. Y sus vidas cambió radicalmente y la gente no volvió a ser la misma. En la historia hay una persona que buscó en diferentes movimientos verdad, sosiego, paz, el perdón de sus malas acciones, pero hasta cuando reconoció a Jesucristo, la persona cambió. Y yo considero que hay muchos que nosotros conocemos que también intentaron cambiar. Y es que seguir a Jesús, seguir sus mandamientos, obedecer el Evangelio de Jesucristo que Él nos está invitando a que obedezcamos y que sigamos esos mandamientos, no es algo sencillo, es una oferta de salvación plena para ser salvo en el área espiritual, para ser salvo en el área física, en el área emocional. Cuando el Señor viene a nuestra vida, nos transforma por completo, nos cambia de adentro hacia afuera.
nos hace nuevas criaturas, nos da una capacidad de pensar de manera distinta. ¿Tuve amigos? Por supuesto. Y es que Jesús, cuando viene a vivir a nuestra vida y le permitimos que Él sea quien gobierne nuestra vida, nos afecta en de manera total nuestra vida. Él alumbra nuestro camino. En primer lugar, el estar con Jesucristo me permitió valorarme, me permitió encontrar ese propósito de vida que debe tener cada uno de los que estamos en este mundo. Puedo pensar que algunos con los que estuvimos compartiendo de niños, en la adolescencia y en la juventud temprana, lamentablemente se fueron por diferentes caminos y no han logrado superar, no han logrado proyectarse en el mejor de los casos, porque algunos de ellos ya no están entre nosotros. Es lamentable. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida y nos inspira y nos motiva a seguirle y nos transmite esa experiencia de que podemos obedecer al Señor, eso es maravilloso, eso es precioso. Me parece que nosotros, teniendo esta oportunidad única de poder seguir al Maestro, de obedecerle, no debemos desaprovechar, no podemos desaprovechar, no nos daríamos el lujo de ignorar la llamada del Señor. Él quiere cambiarnos, Él quiere transformarnos. Allí en donde hay oscuridad, Él quiere poner luz, la luz de su palabra, la luz de la obediencia al Padre. Él quiere poner paz en donde hay conflicto, ese conflicto generado por el pecado que crea duda, indecisión y que crea impotencia. Cuando Él viene a nuestra vida, nos alumbra, nos da convicción y nos traza el camino. Y no podemos perdernos. Si usted tiene al Señor en su corazón, lo tiene todo. Tiene un norte, tiene un lugar hacia donde ver. Él es el que restaura vidas. Él es el que transforma familias. Él es el que cambia comunidades. Él es el que orienta naciones, pueblos, cuando son alumbrados por la luz del Evangelio. El carácter de Jesús en esa cualidad de ser humano, pero a la vez ser obediente al Padre, sigue siendo hasta el día de hoy un referente para nosotros. Un referente que sabía en dónde estaba y sabía hacia dónde iba. En esta oportunidad, para usted que nos está viendo, ya sea niño, adolescente, joven, adulto, el Señor sigue tocando la puerta de nuestro corazón, de nuestra mente. Sigue hablándonos para hacernos saber que Él tiene un propósito para nuestras vidas. Y hay dos maneras en que nosotros podríamos simplificar este proceso, permanecer en Él y andar como Él anduvo, según la carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 6, la primera carta. Así que estamos en esta oportunidad invitándole a que usted reflexione
para imitar al Maestro, para seguir sus pasos. No se arrepentirá. Tendrá una vida abundante, tendrá una vida llena de gozo, de satisfacción, de plenitud, de que ha valido la pena estar en este mundo si usted atesora las palabras, el mandamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Precioso, Bani. Preciosa invitación. Bani, cerremos el programa con una invitación de parte suya para que reciban a nuestro Señor Jesucristo. Y le agradezco que lo haga, porque me siento inspirado a creer que hay gente que desearía aceptar su invitación. Llévenos a Cristo en oración ahora mismo, Bani, por favor. Señor Dios y Padre eterno, qué privilegio ser llamados hijos tuyos, porque hemos encontrado el sentido a nuestra vida. Señor, gracias por tu Espíritu que habita en nosotros, porque, Señor, nos has ayudado, has tenido misericordia de nosotros, nos has perdonado, Señor, y hoy podemos sentirte, experimentarte y disfrutar esta vida plena. Pero, Señor, esa vida plena, esa vida abundante, no es solamente para nosotros, sino que es también para cada uno de aquellos que quieren recibirte. Y yo oro, Señor, para que tú sigas sensibilizando los corazones, las mentes de quienes ahora nos están escuchando. Bendito Espíritu de Dios, pido que tú sigas redarguyendo, Señor, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, para que puedan las personas entregarse a ti, entregar su vida, entregar su corazón a los pies del crucificado, de Jesucristo, para que puedan vivir vidas abundantes y que la miseria del pecado no los alcance. Señor Dios, en esta oportunidad se abre frente a nosotros, Señor, de par en par una puerta para entrar y disfrutar en esta vida plena del reino de los cielos, para que podamos vivir vidas que te honren, que te glorifiquen. Señor, sensibiliza las vidas, sensibiliza los corazones, sensibiliza maneras de pensar, cambia estructuras de pensamiento que no te agradan, para que tú puedas obrar en estas personas y les permitas esa experiencia preciosa del nuevo nacimiento, y que tu amor les envuelva, y que tu gracia, Señor, les permita disfrutar de tus favores cada día, y que puedan glorificar tu nombre, sentirse perdonados, Señor, y saber que están unidos a ti, que permanecen a ti, en ti, bendito Señor, y que andan siguiendo tus pasos y obedeciendo tus mandamientos. En el nombre de Jesús oramos al Padre, para que también tu bendito Espíritu Santo nos acompañes y les acompañes a ellos en cada momento. Amén. Amén. Gracias, Bani bendito. Muchas gracias por su presencia en este programa y por haber hecho la oración del llamamiento y la búsqueda de la verdad en nuestra vida. Le amo, le bendigo y agradezco a Dios haberlo tenido en este programa. Que Él lo bendiga junto al seminario que está dirigiendo y a su ministerio en general y a su familia preciosa.
es el deseo de mi corazón. Bendito sea, Manny, y muchas gracias. Y a ustedes, mis queridos hermanos, gracias por haber estado en sintonía de propósito de vivir en esta hora preciosa. Solo anhelo que hayan sentido aquella presencia del que dijo, si tan solo me invocaren, ahí estaré. Porque Él siempre está en todo lugar y lo que hace cuando lo invocamos es que se manifiesta su presencia de manera palpable en el espíritu y en el corazón. Les amo y les bendigo y si Él me lo permite estaremos en un próximo programa de propósito de vivir en el nombre de Jesús. Amén.